Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Juan 10, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 16 y luego del 24 al 28. Juan 10, 14 dice así la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Subraya ahí, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Subraye eso también ahí. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Hasta ahorita, mis amados, hemos hablado acerca de los dos primeros temas de las doctrinas de la gracia, que son depravación total, que tiene que ver con la corrupción radical, con la corrupción de raíz, desde el corazón del hombre. Hablamos también acerca de la elección incondicional, que equivale a decir elección soberana, en la que Dios escoge a un pueblo para Él, basado únicamente en su soberanía divina y no en ningún mérito personal. Así que ahora llegamos al tercer tema de estas doctrinas de la gracia, que tienen que ver con la letra L del acróstico TULIP que hemos venido desarrollando. Y esta L representa Limited Atonement en inglés, que quiere decir expiación limitada. Expiación limitada. Y expiación limitada es un término sumamente complejo y que a menudo es mal interpretado por los principales detractores de la doctrina reformada, principalmente porque no entienden a cabalidad qué es lo que nosotros queremos decir con expiación limitada. Ellos dicen que nosotros pensamos o nosotros limitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Que la gracia de Dios está amarrada como una camisa de fuerza para poder extenderse sobre aquellos que no conocen al Señor. Y eso no es así. Así que es necesario, antes de que nosotros podamos continuar en el estudio de estos temas, que definamos a qué nos referimos cuando decimos expiación limitada. Para algunos de ustedes quizás es la primera vez que escuchan este término. Así que es necesario que definamos qué es expiación, partiendo por ahí. ¿Qué es expiación? ¿Qué es una expiación? Una expiación es borrar una culpa o borrar un delito por medio de un sacrificio. De ahí viene aquella frase, chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque la culpa de un delito le cae a ese chivo. Entonces se convierte el chivo expiatorio, el chivo que llevó la culpa de otro. Y por su sacrificio, aquel otro está libre. Entonces esa es la idea de expiación. En el lenguaje bíblico, la expiación tiene que ver con el sacrificio de un cordero limpio, puro, sin mancha ni defectos, que se ofrecía, es decir, que se mataba
en un altar, degollándolo y sacando su sangre para que esa sangre pudiera ser ofrecida delante del arca del pacto del Señor como ofrenda de reconciliación por aquellas personas que cometían pecados. Así que este cordero limpio, puro, sin mancha y sin defectos, era ofrecido para borrar los pecados de Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar esta ordenanza o este mandato específicamente para los sacerdotes o para la parte ritual de Israel. Es una de las leyes rituales de Israel, y la encontramos nosotros en el libro de Levítico capítulo 5 verso 15. Mire lo que dice Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, es decir, por error, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, cuando alguien cometía una falta en contra de las cosas santas del Señor, tenía que traer un corderito sin mancha y sin defecto para que fuera ofrecido por su pecado. Conforme a la gravedad del pecado, era también el tipo de cordero que tenía que traer. Y ese cordero era tasado de acuerdo a el ciclo del santuario, o a lo que el santuario establecía que era necesario para cierto tipo de pecado. Entonces en el verso 18 leemos: traerá pues al sacerdote para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. ¿Se da cuenta de dónde viene esta palabra entonces, expiación? Cuando en el antiguo Israel el Señor demandaba que fuera ofrecido un cordero para perdonar las culpas de aquel que pecó errando contra Dios en las cosas santas. Este sistema de sacrificio en el templo, hermanos, era la manera en la que la culpa del pecado era parcialmente oculta por el castigo de Dios. ¿Por qué parcialmente? Porque un cordero no era suficiente para quitar todos los pecados que usted cometería en el resto de su vida. Por cada pecado siempre tenía que traer otro cordero para poder expiar sus culpas y sus pecados. Porque constantemente la gente tenía que venir y traer estos corderos para ser sacrificados por los pecados. Sin embargo, todo esto que vemos acá, todo este ejercicio de traer un cordero, de ser expiado y que el sacrificio cubría parcialmente la culpa de una persona, era una sombra, era una figura, era una representación simbólica del cordero que Dios enviaría para quitar de una vez y para siempre el pecado que se metió en este mundo a causa de la desobediencia de Adán. O sea, todo esto era para hacer a la gente entender y grabarles en la mente que la única manera en la que ellos pueden ser limpios de toda su maldad y de todos sus pecados es a través de un sacrificio. Pero no harían falta corderos en toda la tierra para que nosotros pudiéramos, por medio de este sistema ritual, por medio de este sistema del Antiguo Testamento, expiar la culpa de todos nuestros pecados. Sin embargo, vendría uno que llevaría de una vez y para siempre todos los pecados de aquellos que creen en Él, los pecados pasados, presentes y futuros. Y ese es Cristo Jesús. Pero el sistema ritual del Antiguo Testamento era necesario para que entendieran que es por medio de un sacrificio que la gente puede reconciliarse con Dios a causa de su pecado y a causa de su desobediencia. Y esto lo encontramos claramente establecido en Hebreos 9, del 23 al 28. Mire lo que dice: fue necesario que las figuras, es decir, que los símbolos de las cosas celestiales
fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como todos los corderos que tenían que matar cada vez que alguien pecaba, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando Cristo ya vino a la tierra y ofreció este sacrificio por los pecados de sus ovejas, entonces se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar completamente el pecado. Y de la manera que está establecido, para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a toda la humanidad, para salvar a todo el universo, para salvar a buenos y malos. ¿A quiénes va a salvar el Señor? Dice Hebreos. A los que le esperan. ¿Todos le esperan? No. Igualmente dice Hebreos también que su sangre fue ofrecida por muchos, pero no por todos. Y Él regresará únicamente por los que le esperan. ¿Se da cuenta? Cristo fue el Cordero que Dios entregó para expiar el pecado de muchos, mas no de todos. Y volverá nuevamente para salvar no a todos, sino solamente a los que esperan en Él. Y esto es lo que manifiesta este pasaje que leímos en Hebreos. Así que ahora tenemos un panorama más claro de lo que significa expiación limitada. Ahora usted entiende cuando yo le digo expiación, ¿qué significa? ¿Verdad? Expiación es que alguien más paga las culpas de nosotros. Entonces, si hablamos de expiación, de la expiación de Cristo, significa que Cristo fue el Cordero que fue ofrecido por nuestros pecados. Y cuando hablamos de una expiación limitada, estamos hablando de que su sacrificio no fue ofrecido por todo el universo, sino que únicamente fue ofrecido por aquellos que creerían en Él. Fue ofrecido por aquellos que esperan por Él. Expiación entonces es borrar las culpas por medio de un sacrificio. Cristo fue el sacrificio que se ofreció para borrar los pecados, pero no los pecados de todos, sino solo los de algunos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. A eso nos referimos con que esa expiación o ese sacrificio es limitado. Y nosotros podemos encontrar que esto es así desde muy temprano en el Evangelio de Juan. Usted sabe que con cada tema hemos vuelto a leer una y otra vez el prólogo de Juan, porque ahí en el prólogo de Juan se encuentran todas estas doctrinas de la gracia. Y quizás al principio solo nos enfocamos en el primer tema, en la segunda vez volvimos a leer el prólogo y nos centramos en el segundo tema, y esta vez vamos a leer nuevamente una porción del prólogo y vamos a centrarnos en este tercer tema de la expiación limitada. Juan 1, del 9 al 12. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí sí estamos hablando de esta universalidad, porque esta luz alumbra a todos los hombres
y venía a este mundo, a todo el mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que observe varias cosas que nos muestra este pasaje. Cosas que no necesita ser un teólogo para entenderlas. Nos dice en primer lugar que la luz alumbró a todos los hombres. ¿Verdad? Todos los hombres, ninguno está sin excusa de que no ha visto esta luz, porque esta luz es manifiesta a través de las obras de la creación y a través de su revelación especial, que es la palabra. Así que ningún hombre puede decir que él no ha visto la luz, porque la luz vino a este mundo y alumbró en medio de las tinieblas. Estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Y vemos esta realidad más a fondo en el libro de Romanos, capítulo 1. Cuando Dios revela desde los cielos su voluntad y su palabra, y los hombres se rebelan contra Dios, haciendo las obras depravadas de su necio corazón. Esta es la manera en cómo el mundo no le conoció, cómo el mundo le desconoce. Sin embargo, vemos un contraste ahí en este prólogo, que hay unos que sí le conocieron, que a pesar que el mundo no le conoció, que no quiso saber nada de él, hay unos que sí le recibieron, pero no porque le dijeron te recibimos en nuestro corazón, sino que Juan especifica ahí que le recibieron es que creyeron en él y en su testimonio. Entonces a estos que sí creyeron y que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Dios los hizo hijos suyos. ¿De qué manera los hizo Dios hijos suyos? A través de su sacrificio expiatorio. Entonces esto nos evidencia dos cosas que nosotros no podemos confundir acerca del sacrificio de Cristo, y que es necesario que las separemos y que las entendamos. En primer lugar, que en cuanto a su alcance, en cuanto a su capacidad, el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir, para perdonar, para quitar los pecados de todo el universo. En su alcance el sacrificio es universal. El sacrificio de Cristo puede borrar el pecado de todas las criaturas. En su alcance es universal. Pero en su aplicación, o sea, hacia aquellos, hacia los que es aplicado, ese sacrificio es limitado. Ese sacrificio es particular, porque se circunscribe únicamente a aquellos que le recibieron, a aquellos que creyeron en él, aquellos que conforme al decreto soberano de Dios fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para que participaran de la vida eterna. En cuanto a su alcance, nos dice Juan entonces que Cristo estaba en el mundo, alumbró a todo hombre, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque el mundo no quiso y no quiere, aún hoy en día, no quiere saber nada de él. El mundo no quiere saber nada de Dios. Y usted le puede decir, Cristo murió por tus pecados y el Señor le levantó de la muerte para que tú tuvieras vida eterna. El mundo le va a decir, yo no quiero eso. Yo quiero seguir en mis placeres mundanos. En cuanto a su alcance, entonces, este sacrificio es universal. El sacrificio de Cristo tiene un poder ilimitado para salvar a todo el universo, para salvar a los ángeles caídos y para salvar aún a Satanás mismo.
Sin embargo, ninguno de ellos quiere recibirlo. Ninguno de ellos quiere esta salvación que ese sacrificio que es precioso para nosotros ofrece. Ninguno de ellos quiere ser salvado por Dios. Entonces estos seres, junto con el mundo que no le conoció, están excluidos del plan eterno de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros valoramos a Cristo como el Señor de gloria, y para nosotros ese sacrificio es tan precioso y tan poderoso, sería un completo desperdicio que este sacrificio se aplicara a gente que no quiere ser salvada por Él. Sin embargo, Juan nos dice que hay otro grupo de personas que esos sí quisieron ser salvados por Él. Esos le recibieron, esos creyeron en Él. Y a esos Él los hizo sus hijos por medio de ese sacrificio expiatorio. Así que ese sacrificio bendito, universal en su alcance, fue particularmente aplicado a aquellos que sí le recibieron, nos dice Juan. Y en el siguiente verso nos muestra el factor diferenciador. ¿Qué es lo que hace que unos le reciban y otros no? Mire lo que dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquellos que reciben a Cristo, ser hechos hijos de Dios, no es por descendencia, no es porque usted es hijo del pastor, no es porque su mamá era cristiana, no es porque todos sus familiares son cristianos, no es porque usted así lo quiere, no es porque venga alguien más a decirle que usted es salvo, sino que es por la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios es la que lo hace obedecer o desobedecer a sus mandamientos. Entonces aquellos que reciben a Cristo lo hacen no porque son mejores que los que no lo reciben. De hecho son iguales, sino peores. Son igualmente corruptos que el resto de los hombres, con la diferencia de que fueron elegidos por el Padre desde la eternidad para ser hechos hijos suyos por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, ofrecido por ellos para el perdón de sus pecados. Quiero que mire la manera en cómo todas estas doctrinas se van conectando entre sí para mostrarnos la manera en la que Dios lleva a cabo la obra de la salvación. Dios escoge desde la eternidad a pecadores corruptos de raíz para luego salvarlos por medio de su sacrificio expiatorio. Y ahí tenemos las tres enseñanzas juntas en una sola afirmación: la corrupción radical, la elección soberana y el sacrificio con propósito. De manera que podemos decir, mis hermanos, sin temor a equivocarnos, que el sacrificio de Cristo es universal en su alcance, pero es particular en su aplicación. Basados en el testimonio de Juan, el discípulo amado. O sea, no es cualquier persona la que se pone a enseñar estas cosas. El discípulo amado nos está mostrando cómo el Señor salva a estos pecadores corruptos de raíz en base a su elección soberana y por medio de su sacrificio expiatorio. A pesar de que esto está claro solo con ver el prólogo de Juan, hay muchas personas que han egresado de los principales seminarios teológicos que afirman que no hay suficiente evidencia en la Biblia para hacer esa afirmación. Dicen, ustedes no pueden decir que el sacrificio de Cristo es únicamente por los elegidos. Ustedes no pueden decir que el sacrificio de Cristo es únicamente para aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo.
El sacrificio de Dios es para todos. Dios ama a toda la humanidad porque es su creación. No es cierto. Hay grupos de personas que se denominan a sí mismos calvinistas de 4 puntos por estar de acuerdo únicamente con 4 de los puntos del acróstico de Tulip en vez de 5. Y el punto de discordia siempre es la expiación limitada, porque ellos dicen Cristo murió por toda la humanidad, no solamente por los escogidos. Luego tenemos calvinistas de 3 puntos que tampoco están de acuerdo ni con la expiación limitada ni con la perseverancia de los santos, porque dicen eso es promover el salvo siempre salvo, que no importa qué es lo que anden haciendo ahí, son salvos, siempre van a ser salvos a pesar de que anden pecando y deleitándose en sus delitos y maldades. Y realmente esa enseñanza es una mala enseñanza acerca de la perseverancia de los santos, porque nosotros no, cuando lleguemos a ese punto lo vamos a ver, pero nosotros no estamos promoviendo viva su vida como usted quiera, totalmente ya es salvo, y si es salvo no puede perder su salvación, y eso no es lo que significa perseverancia de los santos. Aquel que ha sido verdaderamente salvo no anda pensando en volver a su vida de maldad, y si se vuelve es porque nunca lo fue. Pero bueno, tenemos esos calvinistas hoy en día que son calvinistas de 3 puntos, que no están de acuerdo ni con la expiación limitada ni con la perseverancia de los santos. Y tenemos aún incluso calvinistas de 2 puntos, que no sé ellos en qué creen, la verdad. Y en mi opinión, puede citarme en esto, que cualquier persona que confiese un calvinismo con menos de 5 puntos es un arminiano disfrazado o está en negación. El caso es que no encuentran evidencia bíblica, dicen ellos, para sostener esta afirmación de que el sacrificio de Cristo fue hecho únicamente por los escogidos. En el resto de este estudio nos vamos a dedicar a examinar los versos donde Juan específicamente manifiesta que el sacrificio de Cristo es exclusivamente para los elegidos. Veremos asimismo que siempre, desde el prólogo hasta el final del relato, Juan contrasta a un pueblo que no le recibió con un pueblo que sí le recibió. ¿Para qué quiere demostrar esto usted, pastor? ¿Solo por orgullo doctrinal? ¿Solo por decir mi doctrina es la correcta y la de los demás está equivocada? De ninguna manera. Sino que porque hay serios peligros de consecuencias eternas al no entender que el sacrificio expiatorio es solamente para los elegidos. Esto nos lleva a pensar como piensa el mundo, que la salvación es para todos. Y pensar que la salvación es para todos nos va a llevar a tener un concepto sobrevalorado de nosotros mismos y de la raza humana, y un concepto subvalorado de Dios, de su gracia y de su soberanía. Porque nos pondrá a nosotros como el centro del universo, pensando que Dios nos extiende su salvación en nombre del amor, pasando por alto la santidad, pasando por alto la justicia y pasando por alto su gracia y su soberanía. De modo que todos pueden ser salvos independientemente de lo que sean o lo que hagan. Y esto es lo que lleva a la gente a decir, cuando muere cualquier persona, pero ya está descansando con Diosito, ya está con papá Dios, aunque haya sido un miserable, delincuente, violador, asesino y todas las cosas. La gente dice que cualquier persona que muere está en la presencia de Dios, que de Dios goce. Y aquí en la tierra era una persona mala, una persona que hacía todo tipo de maldades, que nunca se arrepintió y nunca tuvo un conocimiento
y un verdadero temor de Dios, ni condujo su vida en la sabiduría del Señor, pero está ahí en el cielo gozando de la eternidad. A eso nos lleva a no entender que el sacrificio de Cristo es únicamente por aquellos que Él eligió. Para el mundo todos se van al cielo. Entonces no importa si vienen o no vienen a la iglesia, si honran o no honran los mandamientos de Dios, si conducen o no conducen su vida con temor de Dios. No importa, porque cualquiera puede ser salvo, con tal que haga la oración del pecador en sus últimos días, en el minuto 90, con tal que se confiese al final de sus días y haga las paces con Dios, puede estar en el cielo. El peligro de esto, mis hermanos, es que muchas personas viven sus vidas engañadas pensando que esto es así, ignorando completamente lo que dice la Escritura, y mueren pensando que van a ir al cielo porque su Dios todo amoroso no le importa lo que usted haya hecho aquí en la tierra, no le importa lo que usted haya hecho en esta vida. Él lo está esperando ahí en el cielo para pasearlo por un jardín floral. Pero cuando cierran sus ojos aquí, los abren en un lugar de tormento eterno, que ha sido reservado por el Dios Trino, santo y justo, para aquellos que rechazaron su luz admirable. No saber que la salvación es de los escogidos pone en riesgo tu destino eterno. Y por eso es que es tan importante estudiar este tema, no para defender el calvinismo, sino para tener un concepto bíblico de Dios y de su salvación. Si es fácil tener la salvación y es fácil ir al cielo, entonces cualquiera puede tenerla. ¿Y para qué esforzarse? ¿Para qué estar peleando ahí con la gente para que lea su Biblia, para que venga a la iglesia, para que viva en santidad? Si al final todos vamos a ser salvos. Si fuera fácil, todo el mundo tendría la salvación. Pero no lo es. En palabras del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que estudiar la doctrina de la expiación limitada es un deber de cada creyente. Pero ¿por dónde empezamos, pastor? ¿Por dónde comenzamos? Por el verso que leímos al principio. El Señor Jesucristo manifiesta que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y nosotros vamos a encontrar a lo largo de todo este capítulo 10 esta analogía del pastor y las ovejas que Cristo usa para manifestar la pertenencia de los elegidos al Hijo de Dios, que está estrechamente ligada con su sacrificio expiatorio. Y acerca de esto el Señor manifiesta: el buen pastor su vida da por las ovejas, pero no todas las ovejas, no por los cabritos, sino por las ovejas que son específicamente de su redil. Más adelante, en el verso 26, Él manifiesta a los incrédulos judíos que no son sus ovejas. Entonces no todo el mundo puede decirse que es oveja del Señor. El Señor mismo manifiesta que sus ovejas oyen su voz, están el domingo en la iglesia, están congregándose con otros creyentes. Y también el Señor manifiesta que hay unas ovejas que no son de Él. Esas no creen en Él y andan en cualquier otra cosa, menos escuchando su voz a través de la predicación de su palabra, y menos congregándose en el redil con las otras ovejas del Señor Jesucristo. Esas ovejas, dice el Señor, no digo yo, dice el Señor en el testimonio de Juan del Evangelio, que esas ovejas no son de Él. No son de Él.
En el siguiente verso, él contrasta las ovejas que sí son de él. Y dice específicamente que evidencian ser sus ovejas porque creen en él. Y una vez más, él vincula su sacrificio expiatorio a aquellas que únicamente son sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas, no por las ovejas de otro. Aunque está hablando que él les da la vida eterna, no que se sacrifica por ellas. Pues bien, para que ellas puedan recibir la vida eterna, es necesario que haya un sacrificio. Para que sus pecados puedan ser perdonados, tiene que haber un sacrificio. Para que ellos puedan recibir la vida eterna, tiene que haber un sacrificio. Y esto nos dice Hebreos 9:22 en la segunda parte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Sin sacrificio no hay perdón de pecados, y el único sacrificio que puede quitar completamente el pecado de la vida del hombre es el sacrificio de Cristo Jesús, capaz de perdonar los pecados pasados, presentes y futuros en aquellos que creen en Él. Así que el proceso para la vida eterna es el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿No se le hace un poco conocido este diálogo que usa Jesús aquí acerca de sus ovejas que le conocen, sus ovejas que le reciben y aquellas que no le reciben? Si se le hace conocido es porque es el mismo diálogo de Juan 1. Vemos los que no le conocieron, que fueron condenados, pero los que sí le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Así que no solo Juan 1 es evidencia de expiación limitada, sino que también ahora Juan 10. Pero de nuevo, estos no son los únicos lugares donde aparece la expiación limitada aquí en el capítulo Juan, porque nuestro tema se llama las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Usted va a encontrar que esta doctrina está presente en Efesios, en Romanos, en Hebreos, en Gálatas, en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos también el capítulo 11 de Juan, específicamente los versos del 47 al 53. Mire lo que dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mire por lo que estaban preocupados esos hombres. Por su edificio donde se congregaban y por sus organizaciones estatales. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todos los habitantes de esta región. No dice así. Dice que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este es un verso sorprendente que pasamos muy a menudo de noche. Y espero que usted haya podido ver lo mismo que yo pude ver en este pasaje. Poniendo el relato en un contexto inmediato, lo que está pasando aquí es que Jesús acaba de realizar su último gran milagro público al resucitar a Lázaro. Y en consecuencia, muchos de los amigos de Marta, María y Lázaro creyeron en él. No obstante, algunos fueron y reportaron lo que sucedía a este grupo de religiosos llamados fariseos. Así que estos líderes religiosos judíos se reúnen en un concilio para decidir el curso de acción a seguir con respecto a Jesús.
Y en vista de que había realizado muchos milagros confirmados, decidieron reunirse para debatir qué iba a pasar con el futuro de Jesús. Porque consideraban que Jesús y sus obras eran un aliciente para la intranquilidad pública que podía provocar que los romanos recurrieran a medidas severas de represión en contra del Estado judío y el establecimiento religioso de ese momento. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, pronuncia una profecía importante en el verso 51. Y aunque para él no era más que una artimaña política, estratégica, Dios habló por medio de él. Dios habló por medio de las palabras de Caifás, de la misma manera que habló a través de la burra de Balaam. La misma manera que habló a través de la codicia de Balaam en Números del 22 al 24. Y estas son las palabras de Caifás. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Aprendemos tres cosas de las palabras de este hombre. La primera, que esta acción de dar muerte a Jesús en el verso 53 del capítulo 11 tiene un orden maravilloso en sí, porque es oportuna en el paso de la historia. Jesús muriendo por su pueblo, Jesús muriendo por la nación santa, por los hijos de Dios que estaban en dispersión. La segunda es que su muerte traería un beneficio para el pueblo. Es decir, este pueblo de Dios que está mencionado aquí en este pasaje, y específicamente los hijos de Dios que estaban dispersos, dice el verso 52. Estos son aquellos a los que Dios ha escogido del mundo y ha dado al Hijo, o quizás que todavía no han creído en Él, y por medio de su sacrificio iban a venir. Esas son las otras ovejas que Jesús tenía que ir a buscar. En tercer lugar, aprendemos que su muerte iba a ser el medio para preservar una parte de la nación como pueblo de Dios, y que era mejor eso a que toda la nación entera pereciera. Juan entonces nos informa que en este sentido Jesús había de morir por la nación, aquí en el verso 51. No por todos los habitantes que habían en esa tierra en ese momento, sino que desde ahí hasta para los fariseos, la expiación de Jesús era particularmente para un pueblo, y no para todas las naciones, ni para todos los habitantes y los moradores de esa tierra. Esta profecía que Caifás no dijo por él mismo, o por su propia iniciativa, nos presenta a nosotros la verdad de que la muerte de Jesús no fue para todos indiscriminadamente, sino que solamente para un grupo en particular de personas, que eran los hijos de Dios, tanto de la nación judía como de otras naciones. Y es por eso que Juan el Bautista lo anunció en Juan 1:29, en la segunda parte, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahí no se refiere a la totalidad de personas del mundo, sino que a los que son su pueblo, ya sean judíos o sean gentiles. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque quita el pecado de aquellos que son judíos o gentiles, que son parte del pueblo de Dios. De la misma manera encontramos evidencia de este sacrificio con propósito en el capítulo 13. Mira lo que dice en el verso 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y obviamente esto está hablando de los eventos en la noche en que fue entregado. Y esa trágica noche
Él manifiesta nuevamente su amor por los suyos solamente, ratificando que su sacrificio sería el acto de amor más grande hacia su pueblo. Y esta realidad se expresa, mis hermanos, claramente cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor. La cena del Señor es el símbolo más claro que tiene la iglesia acerca de la expiación limitada, pues en ella Jesús manifiesta que su cuerpo y su sangre fueron ofrecidos únicamente por aquellos que son de Él. Juan 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió, Primera de Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y de esta manera se practica así en la iglesia. ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y han expresado esa realidad del nuevo nacimiento participando del bautismo del Señor. No es cualquier persona que puede participar de la cena del Señor, sino que únicamente los creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque son aquellos que son de Él, son aquellos que son sus ovejas. Entonces esta expresión de la expiación limitada está claramente presentada en la cena del Señor. A todos aquellos que todavía dudan de la expiación limitada y dicen no hay suficiente respaldo bíblico para decir que Cristo murió únicamente por los escogidos, les pregunto, si el sacrificio de Cristo es para todos, ¿por qué la cena del Señor es únicamente para los creyentes? Sin duda esta verdad está impresa no solamente en las páginas de la Biblia y de forma particular en el Evangelio de Juan, sino que también está grabada aún en las santas ordenanzas. Y asimismo también tenemos el capítulo 15, nos hace una asombrosa revelación acerca del sacrificio de Cristo. Comienza hablando acerca de cómo Él es la vid verdadera, cómo el Padre es el labrador y cómo sus discípulos son los pámpanos podados por el Padre. En el verso 12 habla nuevamente de su amor, de ese amor por sus discípulos que tenía que ser una medida digna de imitar. Y esta medida es su sacrificio por ellos únicamente, su sacrificio por aquellos que son los pámpanos. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aprendemos tres cosas importantes de estas palabras de Jesús. Que su muerte es voluntaria. Él está dando su propia vida y la está dando de muy buena gana. En segundo lugar, su muerte es para beneficio de aquellos que Él considera sus amigos. Es decir, para un grupo particular de personas, no para todo el mundo. En tercer lugar, aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos por su obediencia a sus mandatos. Mis amigos, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que tenemos los capítulos 1, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 15, que expresan de forma clara y contundente que el sacrificio del Señor Jesucristo fue por sus elegidos solamente. ¿Será entonces, mis amados, que esta doctrina es un capricho de un grupo de hombres? ¿O será que es la verdad manifiesta en las Escrituras? Pero si aún no estamos persuadidos de esto, de que en efecto es así, miremos un último caso en el capítulo 17.
Específicamente el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estas afirmaciones indican que su consagración a la voluntad del Padre, la consagración de Jesús a la voluntad del Padre, era absoluta. Que era como que si Él ya había muerto y había regresado a su Padre. Tanto así que Él podía considerar su obra ya terminada. En estos versos, Jesús declara que el hecho de santificarse a sí mismo en su muerte por ellos, es decir, por aquellos que el Padre le ha dado. Y usted recuerde que estamos leyendo acá en este capítulo 17, es la oración sacerdotal de Jesús. Y anteriormente vimos que dice al menos 8 veces: los que me has dado, los que el Padre me dio, aquellos que son míos. Y entonces ahora está hablando de santificarlos por medio de su muerte, a estos que 8 veces ha manifestado que son de Él. Entonces en esta oración sacerdotal también vemos que su sacrificio es únicamente por aquellos que son de Él, que han sido dados por el Padre, porque los eligió desde antes de la fundación del mundo para que Cristo los santificara por medio de su expiación. De manera, hermanos, que vemos claramente que el sacrificio de Jesús fue para una gente en particular, aquellos que son las ovejas de su grey. No es posible que esta doctrina sea únicamente el invento de fanáticos religiosos. Vemos que solo en el libro de Juan hay 6 capítulos. No le estoy hablando de versos aislados, uno por acá, otro por allá. 6 capítulos enteros que hablan acerca de este sacrificio con propósito. Y ni siquiera hemos entrado a Romanos, a Gálatas, a Corintios, ni las otras cartas paulinas. Solo en el Evangelio de Juan vemos suficiente evidencia en 6 capítulos de que la obra de expiación de Cristo es exclusivamente por el pueblo que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de esto para nosotros? Y con esto vamos a ir cerrando. ¿De qué me sirve a mí saber esto, pastor? Es necesario que nosotros estudiemos esto y que tengamos esto bien claro. Vale la pena definir y defender esta doctrina de la expiación limitada porque es el corazón mismo del Evangelio. Deberíamos expresar con toda seguridad que Cristo murió por pecadores que Él eligió desde la eternidad para salvarlos. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura y no Juan Calvino. En toda la evidencia que yo le presenté, jamás le presenté ni una sola cita de Juan Calvino. Lastimosamente, a esto se le conoce como el nombre de calvinismo. Pero es la doctrina del Señor en su palabra, manifestada por su discípulo amado. Si la expiación no es exclusiva y únicamente para las ovejas del Señor, entonces vamos a tener un universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que Cristo murió en lugar de todas las personas. Y por lo tanto todo el mundo va a ser salvo. Hasta el diablo se va a salvar al final de los tiempos. Eso es el universalismo. Y sabemos claramente por el testimonio de las Escrituras que no es así. Entonces, si no entendemos esto, vamos a tener o un universalismo o un entendimiento deficiente de la expiación. Vamos a tener una expiación insuficiente. En palabras del célebre pastor bautista reformado Charles Spurgeon, él dice:
a menudo se nos dice, a los calvinistas, que limitamos la expiación de Cristo porque decimos que Cristo no ha hecho un sacrificio por todos los hombres. Pues entonces todos los hombres serían salvos. Pero más bien, argumenta Spurgeon, la doctrina de la expiación que verdaderamente limita la muerte de Cristo es aquella que dice que nadie en particular fue salvo en la cruz. Esa presentación de que el sacrificio de Cristo fue por todos, más bien le resta valor al sacrificio de Cristo. Porque decir que todos pueden ser salvos, aun aquellos que no quieren nada por Él, es tener una gracia barata, una gracia que no vale nada, que cualquiera puede tener. En cambio, cuando decimos que es únicamente para los escogidos, porque Dios así lo estableció desde su decreto eterno, nosotros le estamos poniendo un alto precio, un alto valor al sacrificio de Cristo. Cristo murió por sus escogidos. Afirmamos que Cristo murió de un modo infalible, sin error, sin falla. Aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos y tienen que ser salvos y no pueden más que ser salvos. Es sumamente importante, hermanos, escudriñar lo que dice la Escritura para que tengamos una perspectiva correcta acerca de la salvación y acerca del Dios que salva. Con respecto a esto, la Escritura nos dice una y otra vez que Cristo murió por sus ovejas solamente. De manera que lo siguiente en orden de importancia es escudriñar en nuestros propios corazones si nosotros mismos somos de esas ovejas del Señor. Juan nos dio una pista para saber si somos de su rebaño. Jesús dice en el Evangelio de Juan que si verdaderamente somos sus ovejas, escucharemos su voz, le seguiremos y obedeceremos a sus mandamientos. Hermano, entonces tú tienes que salir de aquí en esta mañana pensando si realmente escuchas la voz de Dios o solamente está el bulto presente acá sentado en una silla. ¿Estás escuchando realmente la predicación de la palabra, el mensaje de la palabra de Dios? ¿O solamente vienes a hacer acto de presencia? ¿O te quedaste en tu casa y escuchas la palabra de Dios? ¿O estás escuchando la voz de otro pastor? ¿Le sigues verdaderamente? ¿O sigues tus pasiones mundanas, tus pasiones carnales, tus vicios, tus pasatiempos? ¿Qué sigues? ¿A quién sigues? ¿Escuchas la voz del pastor? Estoy hablando del buen pastor, de Jesús, nuestro pastor. ¿Le escuchas predicada semanalmente en el sermón de tu iglesia? ¿Le sigues congregándote con otras ovejas? Y más importante, ¿obedeces a su voz? ¿Pones en práctica lo que se te enseña en la iglesia? ¿O solamente te sirves para el domingo y lo guardas el resto de la semana hasta el siguiente domingo? Las ovejas del Señor escuchan su voz, le siguen y obedecen. Alguien podrá decir, sí, yo escucho la voz de Dios, pastor. Y la voz de Dios me llevó a irme el domingo en un paseo por la playa.
Hermano, la voz de Dios no te llevará a apartarte de Él y a hacer tu propia voluntad o a cumplir con tus sueños. La voz de Dios te llevará siempre a cumplir su voluntad. Y en ese proceso de cumplir la voluntad de Dios, Él va a apacentar tu alma, como dice el Salmo 23, que te conducirá a verdes pastos, que hará que tu copa esté rebasando. Tesalonicenses nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, la voz de Dios nos va a llevar a santificarnos más con Él. Y en ese proceso de santificarnos más en Él, nosotros vamos a encontrar una satisfacción plena. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios es tu santificación y no tu éxito. Sin embargo, en medio de la santificación, puedes encontrar esa santificación total y duradera que ni aún el mundo te puede dar. Y si tú te encuentras en ese camino, puedes tener la certeza, es decir, si tú estás escuchando la voz del pastor, si tú estás siguiendo el buen pastor, si tú estás obedeciendo los mandamientos del buen pastor, entonces tú puedes tener la certeza que tú eres de sus ovejas, porque fuiste elegido por su gracia soberana desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Por lo tanto, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue por ti, y fue por ese sacrificio que ahora eres oveja del Señor. Pero si tú no eres de los que escuchan la voz del pastor, si tú no eres de los que sigue al buen pastor, y si tú no eres de los que obedecen los mandamientos del buen pastor, entonces ruega ahora mismo al Señor para que te permita nacer de nuevo, según su voluntad eterna, para que tú también puedas ser de este rebaño, para que tú también puedas ser una oveja del Señor, una oveja por la cual Jesús murió para darle vida eterna. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, escuchar la voz del buen pastor llamándonos hacia Él, por permitirnos seguir creciendo, seguir edificándonos en estar congregados juntos con ese rebaño tuyo, Señor, con ese rebaño de ovejas que tú has apartado para ti. Permite ahora, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a obedecer tus mandamientos, para tener una certeza plena, Señor, de que nosotros somos tus ovejas. Y te pido, Señor, por todas aquellas ovejas que no están en este redil, pero que son tus ovejas también, Señor, las cuales tú elegiste desde antes de la fundación del mundo, y que también moriste por ellas, que ellas puedan venir a este redil y ser pastoreadas por ti, Señor. Padre Santo, permíteles ahora abrir sus oídos, abrir sus ojos, y que tú abras su entendimiento y su corazón, Señor, a la necesidad de ser pastoreadas por ti, de pertenecer a este rebaño, Señor, para que no se pierdan, para que no sean devoradas, Señor, por los enemigos del cristiano, sino, Padre Santo, que puedan tener vida en ti, porque para eso veniste tú, para eso enviaste a tu luz admirable, y para eso diste tu vida, Señor, por tus amigos, por tus ovejas, y por los pámpanos que están en ti, Señor. Padre Santo, oramos ahora
que puedas hacer tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener un concepto correcto y bíblico, Señor, y elevado de tu salvación, de tu obra de expiación, Señor, que hizo morir a tu único Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Señor, que nunca olvidemos ese valor tan incalculable de esa preciosa y hermosa obra, que es el tesoro del universo, Señor. Que nunca lo degrademos para decir que cualquiera, sin un arrepentimiento verdadero, sin una fe verdadera, puede tener este hermoso tesoro, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a tener en alta estima tu sacrificio bendito. Y que podamos, Señor, guiar a otros hacia ese conocimiento. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.